Hoy día vamos a ver el concepto de potencia. En esta cápsula vamos a revisar el concepto de potencia y por qué entonces es tan relevante para el entrenamiento deportivo. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es reconocer los elementos que van a condicionar la potencia. En segundo lugar, asociar el concepto de potencia al entrenamiento deportivo. Y en tercer lugar, reflexionar cómo podemos mejorar la potencia modificando distintas variables de un ejercicio. Vamos a ver entonces que no necesariamente el entrenamiento de potencia tiene que ser exclusivamente a alta velocidad. Generalmente se tiende a asociar que ciertas acciones o ciertos gestos deportivos son entrenamientos de potencia, o únicamente ciertas acciones deportivas son entrenamientos de potencia. Sin embargo, la potencia, propiamente tal, desde el punto de vista de la física, es el producto de la cantidad del trabajo realizado. Nosotros lo podemos estimar a partir de valores que ya conocemos, como por ejemplo la carga y el desplazamiento. Por tanto, todo movimiento que nosotros hagamos va a generar potencia, independiente de la velocidad a la que éste se ejecute. No necesariamente porque un movimiento sea más rápido va a necesariamente tener más potencia que otro que se hace más lento. Si nosotros podemos saber y medir algunos componentes básicos, vamos a poder conocer la cantidad de potencia que estamos generando en cada ejercicio. Recordar entonces que teníamos un sistema internacional de unidades que nos daba unas magnitudes escalares, nos daba unas magnitudes vectoriales, y que dentro de las magnitudes escalares se encontraba el concepto de potencia. Nosotros, para poder estimar la cantidad de potencia, vamos a necesitar y vamos a requerir que conozcamos los valores del tiempo, la longitud, la masa que estamos movilizando, y por lo tanto con estos parámetros básicos establecer la velocidad, la aceleración y poder saber cuánta fuerza nosotros estamos aplicando. ¿Por qué? Porque finalmente la potencia tiene como fórmula el trabajo o el work partido tiempo, y el trabajo va a ser fuerza por desplazamiento, es decir, fuerza por distancia. Para sacar la fuerza, recuerden que necesitábamos la masa por la aceleración. Entonces, para sacar la aceleración necesitamos la velocidad y el desplazamiento, y para sacar la velocidad necesitamos el tiempo y el desplazamiento. Pongámoslo por ejemplo. Si nosotros quisiéramos saber en este press banca cuál es la potencia, tendríamos que primero establecer la distancia. La distancia del recorrido es lo que se mueve la barra. Parte desde aquí y luego termina acá. Por lo tanto, todo este espacio es el recorrido o es la distancia que nosotros estamos. Para saber la potencia, entonces necesitamos establecer la fórmula de trabajo partido por tiempo. La fuerza o el trabajo va a ser la fuerza por el desplazamiento. ¿Tenemos el desplazamiento? Sí, tenemos el desplazamiento si podemos medir esta distancia. Lo que nos va a faltar entonces es la cantidad de fuerza. Y la fuerza, recordemos que era la masa por aceleración. ¿Podríamos obtener la masa? Sí, porque podemos saber cuánta carga tiene esta barra. Entonces lo que nos falta ahora es determinar la aceleración. La aceleración, recuerden, en este caso la distancia recorrida van a ser 40 centímetros. La masa o el peso que tiene la barra junto con los discos van a ser 50 kilos. Como la distancia son 40 centímetros, recordemos cuando hablamos de unidades básicas, la longitud se mide en metros, por lo tanto 40 centímetros serán 0,4 metros. El tiempo que demora el sujeto en llevar la barra desde el pecho hasta arriba serán medio segundo, 0,5 segundos. La aceleración, para este ejemplo, como estamos haciendo un ejercicio en contra de la ley de gravedad, la vamos a considerar como una constante. La aceleración va a ser la constante de la ley de gravedad, 9,81 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, podemos sacar la fuerza entendiendo que la masa son 50 kilos y la aceleración va a ser esta.
Esta operación nos da como resultado 490 newtons. Recuerden que la fuerza se mide en newtons. De igual forma, el trabajo entonces, que está aquí, esta fórmula de trabajo, va a ser la fuerza por el desplazamiento, es decir, la cantidad de newtons que sacamos anteriormente por el desplazamiento, es decir, por los 0,4 metros, lo cual nos va a dar 196 joules. La potencia entonces es el trabajo partido por el tiempo. Tenemos el trabajo aquí y tenemos el tiempo acá, 0,5 segundos. Por lo tanto, si nosotros dividimos el trabajo en el tiempo, tenemos que esta ejecución de una repetición de press banca con 50 kilos nos va a generar, o vamos a estar produciendo, 392 watts de potencia. ¿Qué pasaría en el caso de que siguiendo el mismo ejercicio nosotros aumentásemos el trabajo o la masa, la carga, al doble y pusiéramos 100 kilos de carga? En vez de ahora estar levantando 50 kilos, estamos levantando 100 kilos. Si nosotros hacemos el ejercicio con una carga más pesada, lógicamente nos vamos a demorar más. El recorrido va a ser el mismo, pero el tiempo que ejecutemos este ejercicio va a ser ahora de 1 segundo. Es decir, el doble de lo que nos demorábamos antes. Pero también estamos levantando el doble de peso. La aceleración, como es la fuerza de gravedad, se va a mantener igual constante en 9,81. Si nosotros sacamos el valor de esto, la fuerza era la masa por aceleración, la masa son 100 kilos y la aceleración es constante, nos da un total de 981 newtons. El trabajo, que era la fuerza por el desplazamiento, nos va a dar 981 newtons que sacamos aquí por 0,4 metros, lo cual nos da 392 joules. Y por último, la potencia. Recuerden que era este trabajo partido por el tiempo. Como ahora el tiempo era un solo segundo, 392 dividido en 1 nos da 392. Si se fijan, en ambos casos nos da la misma cantidad de potencia al realizar el mismo ejercicio, independiente que en un caso lo hagamos con 50 kilos y en el otro lo hagamos con 100 kilos. ¿Cuáles son los factores que podemos modificar en este caso entonces? Ya sea la masa, el rango de movimiento o el tiempo que empleamos para ello. De esta forma podemos ver que la potencia se va a ver condicionada por cualquiera de estos tres elementos que cambian. Establecer la potencia en cualquier tipo de ejercicio en el cual podamos medir la masa que movilizamos, la distancia que recorremos o el tiempo que utilizamos, ya sea para un peso muerto, ya sea para un press banca, ya sea para un pull up con mi masa corporal o ya sea para cualquier otro tipo de ejercicio. En resumen, la potencia va a estar presente siempre que haya movimiento. En un movimiento tenemos un desplazamiento de la carga, tenemos una carga y podemos medir cuánto tiempo se demora. Por lo tanto, teniendo estas tres variables podemos sacar el concepto de potencia. Y por lo tanto podemos entender que en cada movimiento que nosotros hagamos, deportivo o no, podemos extraer la cantidad de potencia que estamos necesitando o que estamos desarrollando para ese movimiento. Además, vamos a poder calcularla si es que conocemos los parámetros básicos que mencionamos anteriormente, como la velocidad, la distancia o el tiempo que estamos demorando en la ejecución de un ejercicio. De igual forma, para poder mejorar esta potencia podemos encontrar muchos caminos, ya sea modificando la carga, modificando el tiempo de ejecución o el recorrido que estamos realizando. Además, a esto tenemos que agregarle más adelante la cantidad de repeticiones que estamos haciendo, lo que nos va a dar un gran volumen de potencia en total de cada ejercicio.